Esto que estoy a punto de contarles, me llegó por un mensaje en mi clan, nadie más lo ha podido ver, ya que yo era el único en el clan, hasta que un usuario decidió unirse y contarme la siguiente historia, al terminarla, solo salió del clan. ¿Nunca has notado la ausencia del elixir negro en Clash Royale? Yo sinceramente tardé un rato, y eso fue cuando comencé a tener cartas, con tropas, que en Clash of Clans necesitaban elixir oscuro, para crearlas. Sinceramente, pensaba que había un error con mi cuenta, o algo por el estilo, así que decidí investigar, en la parte de dudas de Clash Royale, sin embargo no encontré nada, al menos en su momento, esto lo digo, porque cuando entré a esa página, me tuve que ir a la escuela, debido a que yo estudiaba en la tarde. Y fue hasta la 1 de la mañana, que volví a retomar el tema en mi casa, por cuestiones, de la hora en la que salía, la cena, y el tiempo en el que llegaba a mi casa. Entre las preguntas más comunes de Clash Royale, al final, estaba el titular, ¿cómo conseguir elixir negro? Lo presioné. Me llevo a otra página, no había nada raro, más que su contenido. La página decía, para tener elixir negro en Clash Royale, necesitas construir un recolector de elixir negro. Este es un pequeño truco que muchos pasan por alto, pero que cualquiera puede conseguir. Como si leyera mi mente, el artículo continuaba diciendo, ¿por qué hace esto Supercell? La respuesta es sencilla, como se sabe durante mucho tiempo, Clash of Clans fue la joya de la corona de Supercell, y Clash Royale se basó en Clash of Clans, sin embargo sus creadores querían de alguna manera ayudar a los jugadores que conocen ambos juegos, y que de alguna manera son veteranos en estos juegos, por decirlo de alguna manera. Continué leyendo, el artículo decía que, para empezar a construir el recolector, primero, debes descargar una actualización, eso hice. Pero debo de admitir que para ese momento yo tenía mucho sueño. Apenas se terminó de descargar, decidí irme a dormir. En la mañana ejecuté la descarga, durante esos momentos, no pude hacer nada en mi celular, ya que la pantalla se puso negra, y en medio había un rectángulo blanco, dentro decía, descargando actualización, mientras abajo salía un círculo rosa. Eso tardó aproximadamente 1 hora, debo de admitir, que se me hizo muy raro, que para una actualización de Clash Royale, eso era demasiado, pero ya no podía dar vuelta atrás. Al terminar, una foto de un 6 en fuego, con un fondo negro, apareció como fondo de mi celular. En esos momentos me dio un gran susto, no por la foto, esta la tenía en mi galería, pero no como fondo. Para esos momentos pensaba que un fuerte virus se había metido en mi celular. Lo tomé de forma rápida, pero a excepción de eso, todo parecía normal. Por lo que me calmé un poco. Pensé que tal vez solo había sido un error. Creo que aún no explico la foto. Si te preguntas si era un tema de ocultismo, la verdad es que sí, yo estaba metido en esas cosas. El por qué, bueno, mis padres no creían en Dios, y sí, tenían cierta inclinación al ocultismo, pero de forma muy leve. Posiblemente hubiera pasado por alto todo esto en mi vida. Sin embargo, cabe mencionar que la primaria la hice en una escuela religiosa, no porque mis padres estuvieran de acuerdo, sino porque en esos momentos, viniendo de una familia humilde, era la única opción que tenía para estudiar. Debo de admitir que eso me hizo crecer con un resentimiento a la religión. Pero todo cambió al entrar a la preparatoria, ya que ahí conocí un grupo de compañeros mayores que yo, de último año, que conocían mucho más de ocultismo que yo y mi familia. Creo que solo necesitaba algo en que creer, y eso me pareció lo más adecuado. Después de todo, en esa entonces pensaba que todo lo malo que me llegaron a decir eran engaños para alejarme de alguien o algo que de verdad me podía ayudar. Revisé los archivos de mi celular, incluso instalé un antivirus. Después de un rato me decía que mi celular se encontraba libre de cualquier virus que pudiera tener. Por pura curiosidad, entré a Clash Royale. Pero todo había cambiado. Para empezar, en la arena en la que estaba, salía un pequeño recolector de elixir negro. En las cartas, en lugar de tener un marco rosa, estaba negro, y las cartas, en lugar de tener una gota rosa, con el número de costo, ahora esta era negra, además de que la carta de recolector de elixir había desaparecido. Tenía demasiada curiosidad por jugar una partida, sin embargo para ese momento, mi tiempo de estar en casa, se estaba acabando. Si se preguntan por qué no me llevaba el celular a la escuela, es por dos razones. La primera era que este celular me tenía que durar mínimo 1 año, en caso de que me robaran mi celular, no tendría otro. Además, en mi escuela no había internet, no le veía la razón de arriesgar un buen celular. Para estar comunicado, me llevaba uno barato. Ese día, la rutina no se repitió, faltaba poco para los exámenes. Después de la escuela, con mis compañeros, me había puesto de acuerdo para llevar a cabo un ritual para que nos fuera bien en los exámenes.
Me habían comentado de un ritual que me ayudaría, pero para eso necesitaba poner unas velas a las 3 de la mañana y decir una oración, creo que en latín. Cuando llegué a mi casa no tomé mi celular. Hasta que una hora antes de iniciar el ritual, pensé que el maestro de química se había pasado el semestre pasado, ya que había pedido aproximadamente $30 para un trabajo final, en el que al final nunca pasé. Con ese maestro, era el primer examen que haría, estaba seguro de que no importaba lo que hiciera, me volvería a reprobar, solo porque sí. Por lo que cambié de idea, porque no desearle la mala suerte, el ritual era algo que podía hacer en mi cuarto, y tenía todos los materiales, así que lo hice. Al terminar, recibí una llamada, de un número desconocido, pero al contestar, solo había un sonido, de estática, colgué pensando que era una sola broma, al poco tiempo me desmayé. Al día siguiente no me sentí muy bien, pero decidí ir a la escuela. El maestro se presentó a clase, pero dijo que ese día no habría clase, eso fue bueno para mí, ya que era mi última clase, así que regresé más temprano a mi casa, después de todo mañana sería el examen. Al llegar a la casa, quería estudiar, pero me sentía tan mal, que al llegar a la casa solo tomé mi celular, y me quedé dormido, desperté aproximadamente a las 2 de la mañana, el juego, de Clash Royale, estaba iniciando, algo, que no había notado, es que en la pantalla principal, salía un contador de elixir negro, debajo de mi nombre, y terminaba antes de tocar el trofeo. A los pocos segundos recibí una llamada del mismo número desconocido, era una voz, muy tenebrosa y grave. La cual me dijo, espero que estés feliz con tu elixir negro, gracias a mí has conseguido tu elixir negro, si quieres conseguir más, solo encárgate de traerme siempre contigo, mañana cuando vayas a la escuela, tendrás que llevar tu celular a la escuela, no te preocupes, por algún accidente. Eso no te pasara. Debo de admitir, que tenía mucho miedo, no pude dormir, durante toda la noche, por pura curiosidad, decidí hacerle caso, me llevé mi celular a la escuela. Me calmé al transcurrir mi día normal. Sabía que había hecho un mal examen, estaba aterrado, si volvía a reprobar química, sería motivo suficiente para expulsarme de la escuela. Cuando salí de la escuela, volví a recibir otra llamada, ahora me dijo, yo podría ayudarte si quisieras, solo tienes que ir a tu casa y hacer un ritual, solo sigue mis instrucciones. Contaba con todos los materiales en mi casa, lo hice, pero me desmayé, pero no lo noté, al día siguiente pensaba que solo me había quedado dormido. Al iniciar la clase química, se nos comunicó que, el maestro no había podido asistir a clase. Teniendo hora libre, recibí otra llamada, diciéndome, hiciste lo que te dije, ahora espero que quieras más elixir negro, no te preocupes, yo y mis compañeros te seremos de ayuda, no solo en el juego, sino en la vida. Entonces todo esto, ¿de verdad tiene que ver con el juego?, le pregunté. Así es, me contestó, el elixir negro depende de cuánto puedas soportar. La llamada se cortó, después de eso, intenté llamarlo pero me decía que el número que había marcado no existía. Pensando que sería de ayuda, pensé en desinstalar el juego, pero el celular no me dejó. Quería calmarme, pero no lo podía del todo, al llegar a mi casa, entré al juego, ahora tenía 2 cuadros rellenos de elixir negro. Por pura curiosidad, jugué una partida, la primera carta que saqué, fue el bebé dragón, pero era diferente, mi recolector de elixir, se había llenado hasta 2, además de que era de color negro, al sacar la carta, se había reducido a 1.5. El diseño había cambiado, saqué un mini P.E.K.K.A, pero al hacerlo, este sacaba un aura negra, además, de que por difícil que parezca de creer, esta sola carta, prácticamente ganó el juego, varias cartas iban detrás de él, pero tardaron demasiado en vencerlo, sin exagerar, mi rival sacó unas 5 tropas, antes de vencerlo, al final solo necesité flechas, para la torre principal, fue un desperdicio, pero lo hice para ganar, y mi elixir bajó a 1. Lo que menos me importó al terminar la partida, fue haber ganado, además de las cartas, me preguntaba si el contrario se había dado cuenta de su aspecto. Al poco tiempo recibí otra llamada, felicidades, espero que te haya gustado el elixir, sin embargo debo de decirte, que no deberías quedarte en 0, o eso podría costarte tu vida, lo interrumpí diciéndole que, no quería eso, tenía que conseguir más elixir, necesitaba que me dijera cómo. Su respuesta fue, es más sencillo de lo que parece, solo necesitas, jugar partidas, a la medianoche, después de haber repetido el ritual que te dije. Eso hice, por 5 noches.
Si se preguntan cómo me sentía para esos momentos, debo de admitir, que me sentía genial, todo lo que me habían dicho tenía razón. Para empezar jugaba partidas, las cuales ganaba, y en algunas ocasiones, ganaba más de lo que costaba. Para recolectar más decidí bajar 2 arenas del nivel que estaba. El maestro de química había perdido los exámenes en un incendio y saqué una buena calificación. Pero cierta día no dejé de preguntarme, si los demás usuarios veían mis cartas, como yo. Así que decidí acordar una partida contra un amigo, lo hice, gané. Le pregunté por las cartas, a través de un mensaje y que si las veía diferente, me respondí que así era. Mi elixir llegó a 8, pero no entendía el por qué. No había hecho el ritual, ni había jugado en dicha hora. Llamé para preguntar, pero me respondió que si jugaba con amigos, ganaría más elixir. Me asusté, pensé que algo le había pasado a mi amigo, pero no fue así. Al menos por los 3 siguientes días, como no contestaba mis mensajes, fui a visitarlo, pero su madre, que conocía mis costumbres, no me dejó verlo, solo me dijo que lo que le había pasado a su hijo, era mi culpa, decía que estaba poseído. No insistí más, ya que yo tampoco me había sentido bien, tenía mucho sueño últimamente, y cada vez sentía menos control sobre mi cuerpo en general. En camino a mi casa, le llamé al número desconocido, pero comencé a temblar. Al parecer al poco tuve una convulsión, la cual me hizo terminar en el hospital. Mi madre insistía en que me hicieran unos estudios, ya que era la segunda vez que me convulsionaba en la semana. Al estar en mi casa en la noche, tuve un sueño, donde platicaba con alguien, no veía con quién, pero me decía que todo era mi culpa, todo me lo había ganado. Después de eso todo ha ido de mal en peor, y ahora lo entiendo, algo, no sabría cómo llamarlos, unos seres, han estado entrando en mí, algunos lo llaman posesiones, y cuando jugaba con alguien más, les estaba abriendo la puerta, para que esos seres poseyeran a alguien más. No es un mensaje de despedida o algo así, solo que pienso, que contándoselo a alguien, me sentiré mejor, porque no me detendré, todas las noches sigo jugando, y espero, que ahora tú conoces la verdad, nunca te encuentres conmigo en alguna partida.